Nuestro Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, solía decir que la vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo lo recuerda para contarla. Y en ese recapitular de memorias surgió un coro de voces que reveló una vida en particular dedicada a las causas del buen periodismo, y entre ellas, hacer visible la tarea de las organizaciones de la sociedad civil, un ser extraordinario al que hoy queremos rendir un merecido y sentido tributo. Yo lo que aspiro, pues, es a que dejemos de matarnos por pensar distinto. Hombres y mujeres somos constructores de paz y somos constructores de país. Efectivamente, tenemos que poner mucho más el foco en lo que está sucediendo en los territorios. Tenemos que ser vigilantes y el ejercicio del periodismo tiene que estar allí, pero también creo que debe estar en un ejercicio de lenguaje reparador, de lenguaje sanador. Creo que es importante que los medios asuman en general la tarea de que sí se puede aportar en la defensa de los derechos humanos, y es ser conscientes que lo hacemos. Es decir, estamos defendiendo uno de los derechos fundamentales, que es la libertad de expresión, la libre expresión. Entonces, desde que los medios somos una plataforma para la libertad de expresión, ya estamos haciendo defensa de los derechos humanos. Me imagino y sueño un país que no discrimine, que no aísle, que no excluya. Y básicamente para mí ese sería el país ideal. Pero si una sociedad despierta o empieza a despertar y a ser consciente de los problemas que tiene, ese ya es un primer y gran avance. Somos consecuentemente lo que revelan nuestras acciones, y para un periodista sus acciones son en buena medida lo que demuestran sus palabras. Una de ellas dijo una vez: lo importante es explicar por qué sí y por qué no. Ambas dimensiones son válidas. No se puede desvirtuar una realidad particular. Nuestra contribución es mostrar los claroscuros. Una cita que expone mucho de la esencia de su autora, Gloria Janet Castrillón Pulido. Una mujer valiente que ha dedicado más de 3 décadas de su vida a ser una luz que persiste para aquellas historias que se resisten a no ser contadas. Una maestra del ejemplo que ha dado cobertura profunda y diversa a temas de sociedad civil, política, judicial, conflicto armado y derechos humanos, en tiempos en los que a toda costa se intenta imponer la brevedad insulsa. Es ella una reportera que con orgullo se puede afirmar que tiene los pies de barro, porque hace ya un buen tiempo descubrió que la gracia de sus historias no emerge precisamente del asfalto de la ciudad. Y es allí, en las fronteras de la nación, donde esta investigadora, docente, tallerista o como se le quiera nombrar, ha sabido innovar, creando plataformas que han hecho relevante lo que a los ojos de otros no lucía popular. Una escritora que ha sabido seguir las pistas, para ahora dejar pista a toda una generación de nuevas y nuevos narradores acerca del poder que tiene para la dignidad humana el reconocimiento como instrumento vital de memoria y justicia social. Por eso, en una acción consecuente de gratitud a una trayectoria, obra y legado que nos ha demostrado que sí es posible contar una mejor historia de la sociedad civil y las organizaciones que la impulsan, hoy rendimos tributo a la periodista Gloria Janet Castrillón Pulido. Invitamos a Lucía García Giraldo para entregar este reconocimiento. Recibamos en el escenario con un fuerte y merecido aplauso a la periodista Gloria Castrillón Pulido. Bueno, pues antes de entregar este premio, quiero de verdad felicitarte porque fue unánime el voto de todos los jurados de nombrarte, postularte para esta trayectoria, y el video yo creo que lo ha dicho todo, el recorrido de Gloria en el país, el recorrido que ha hecho por visibilizar las voces invisibles de aquellos que están en los territorios más lejanos de este país. Entonces, muchas felicidades, Gloria. Bueno, gracias. Me sorprendieron mucho con el video, también con el premio. Muchísimas gracias a las organizaciones que pensaron en crear este premio, porque creo que de verdad en medio de todo lo que se premia dentro del periodismo es importante crear un premio como este.
Bueno, espero no cansarlos ni aburrirlos, pero me pidieron que diera unas palabras. Hace 30 años yo empecé a hacer periodismo. Lo empecé en una ciudad que quiero mucho, que es Bucaramanga, que me acogió en mis primeros pasos en este oficio. Y lo primero que me tocó hacer fue cubrir el poder, la gobernación, la alcaldía, denunciar corruptos, denunciar un par de ladrones de aquellos de cuello blanco en ese departamento. Y luego llegué a Bogotá, a una escuela que me encantó muchísimo. Yo llegué al Congreso de la República a cubrir el proceso 8000, el juzgamiento del presidente Ernesto Samper en la Cámara de Representantes. Y allí me tocó entonces moverme entre magistrados, el presidente, ministros del Palacio de Nariño, al Capitolio, al Palacio de Justicia. Y realmente por allá, por esos pasillos palaciegos, está lo mejor y lo peor de este país. De alguna manera, aprender a cubrir el poder político me dio una dimensión de cómo funciona este país. Pero realmente mi vida personal y, digamos, mi trayectoria profesional cambió en mayo de 1999, cuando por primera vez me subí a un avión y llegué a un pueblo que se llama San Vicente del Caguán. Y allá conocí a los hombres y a las mujeres que hacen la guerra, que viven la guerra, que sufren la guerra, pero también que la sobreviven. Y descubrí cómo desde Bogotá y otros lugares del país, los lugares del poder donde nos movemos los periodistas que cubrimos ese poder, así con letras grandes, rimbombantes, con reflectores, generalmente mandábamos nuestro dedo señalando y acusando hacia los territorios, hacia esos lugares donde había personas con menos oportunidades que nosotros, tratando de hacer una vida en medio de un país en conflicto. Y ahí, digo, empecé un aprendizaje que es el que me ha llevado por unos caminos que de verdad agradezco a la vida haber tenido esa oportunidad, porque fueron hombres y mujeres los que me encontré, que me enseñaron el camino. Una de las primeras historias que yo recuerdo que me abrieron los ojos, porque mi trabajo en San Vicente del Caguán era perseguir a los de la guerrilla y a los del gobierno en medio de los diálogos de Andrés Pastrana, a ver qué noticia daban sobre el proceso. Y todos los reflectores estaban en la mesa, los armados, legales e ilegales, eran las cúpulas negociando, pero había un país ahí que no entendía y veía con mucho escepticismo el asunto. Así que hay una monja que se llama la hermana Reina Amparo, ella con una pequeña biblioteca en San Vicente del Caguán y una dulzura, porque era un dulce, o es un dulce, la hermana Reina Amparo, con esa biblioteca intentaba alejar a los chicos y a las chicas del Caguán de la guerra. Y esa fue una de esas primeras historias que me encontré. Yo dije, pero ¿por qué solamente miramos la mesa y lo que pasa cuando aquí están sucediendo otras cosas? Así que, de alguna manera, para mí, descubrí el otro poder. A mí me molesta un poco cuando, debo confesarles, cuando se habla de la otra Colombia o se habla de la Colombia profunda, porque yo siento que ahí estamos señalando al distinto, al que es ajeno a mí, al que no es como yo. Eso significa que desde esas palabras estamos excluyéndonos y estamos no reconociendo a las otras personas que no son como nosotros, que están en las ciudades y que vivimos, digamos, como este ámbito. De tal manera que yo quiero hacer un gran reconocimiento a quienes a mí me han enseñado este camino. Este camino me lo enseñaron personas que están desde una Junta de Acción Comunal, las organizaciones de mujeres, el club de los chicos y las chicas que hacen deporte, los grupos de artistas, los raperos, las cantadoras, las tejedoras, en fin, ellas y ellos son el alma de esta sociedad y ese es el verdadero poder. Ese poder no se disputa los votos en elecciones, no tiene que pagar para hacer una campaña, no utilizan los bots de las redes sociales. Ese poder se lo ganan con su trabajo, día a día, centímetro a centímetro en una vereda, cuadra a cuadra en un pueblo o en una ciudad. Y ese es el verdadero poder que en Colombia debería ser mucho más reconocido. Y yo quiero pues contarles brevemente, voy a mencionar algunas, pero son cientos de personas que me encontré en este recorrer. Y pues no puedo dejar de mencionar, por ejemplo, cuando por
primera vez encontré que había unas mujeres en San Juan de Pomuceno, en pleno auge de paramilitar, que se reunían a cocinar un sancocho. Y allá, mientras pelaban el plátano y la yuca, esas mujeres aparentemente hacían eso. Eso hacían para que los paramilitares para no delatarse con los paramilitares, pero realmente lo que estaban haciendo era sanar sus propias heridas, porque la guerra dejó en su cuerpo y en su alma heridas profundas. Esas mujeres empezaron a reunirse para sanar las heridas, para salvarse unas a otras. Y después descubrí que hacían lo mismo las mujeres del Putumayo, del Valle del Guamués, las mujeres cocaleras hacían lo mismo para tratar de sobrevivir. Y hacían lo mismo las mujeres lideradas por una mujer como Viviana Peñaranda en Buenaventura, que se reunían en los barrios en pleno auge de estos grupos armados y se reunían también supuestamente a chismosear, y entonces empezó a salir el comadreo, y también después conocí a la comadre, otro grupo de mujeres afrodescendientes en Bogotá. En fin, todas esas mujeres me enseñaron cómo realmente se encuentran las soluciones a los problemas del país. Y a partir de sus historias, digamos, de esta lista interminable, pues empecé a aprender de ellas, y ellas fueron las que me enseñaron cuál era ese camino para seguir buscando historias relevantes para este país. Y finalmente quiero dejarles una reflexión. A mí no me gusta mucho lo que está pasando en el periodismo de hoy. Los periodistas perdemos muchísimo tiempo buscando un trino para hacerlo noticia. Hacemos eso que llamamos la reaccionitis. Y la reaccionitis es que hay una noticia, hay un pronunciamiento, buscamos al enemigo político de quien se pronunció para que opine. Y en medio de esa verborrea, de esos gritos y de esos insultos, estamos perdiendo el foco. Ahí no hay argumentos para un debate. Estamos dejando de ver esa gran, profunda amalgama de colores, de sabores, de acentos y de sabidurías que tienen las organizaciones de la sociedad civil, que, como lo demuestra el estudio, cada vez que son consultadas por los medios, nos muestran el camino a seguir y nos están haciendo realmente ver por dónde es el camino. Ese blanco y negro de mostrar el que promueve y el anti algo, el que promociona o promueve algo, el bueno y el malo, la víctima y el victimario. Esa forma de ver en blanco y negro nos está impidiendo ver lo que está sucediendo realmente en el país. Y finalmente quiero contarles que hace 8 años tuve la posibilidad de hacer mucho más profundo este trabajo en un proyecto que creé y que lideré, que se llama Colombia 2020, hoy se llama Colombia más 20, y pues realmente allí pude liderar un equipo de periodistas. Aquí tengo a Natalia Herrera, que hizo parte de ese equipo, en el que nos propusimos recorrer el país con el objetivo de resaltar las iniciativas de construcción de paz que habían estado calladas durante 30 años, como la cigarra. Y gracias a ese trabajo, finalmente, en los últimos 3 años, hice un trabajo que es de los que más me ha gratificado en este tiempo, y es trabajar en trabajo colaborativo y en coproducción con medios comunitarios, con esos colectivos de barrio, de las veredas, con las radios, las emisoras de paz creadas por el Acuerdo Final. Y ahí sigo aprendiendo todavía, todos los días, sobre cuál es el verdadero sentir del periodismo, de tal manera que no me arrepiento de haber cambiado los pasillos palaciegos, de estar cubriendo el poder, ese poder refulgurante, porque he descubierto en este verdadero poder, y en el que sobre todo ejercen las mujeres, y lo digo con mayúscula, resaltado en negrilla. Por eso le dedico este premio y este reconocimiento de ustedes a esas organizaciones que me han enseñado y que me siguen enseñando hoy. Muchas gracias.